va a presentar un ojo rojo, una hiperemia conjuntival difusa, dolor, fotofobia y sensación de cuerpo extraño. Se dice que esto es debido a las endotocinas liberadas tanto por microorganismos gram negativos como gram positivos que se encuentran en el biofilm que se forma en el lente de contacto. El tratamiento pues es retirar el lente de contacto, se puede poner pues lágrimas artificiales coadyuvantes y en algunos casos es necesario una dosis corta de corticoides. También está asociado al uso de lentes de contacto las úlceras corneales periféricas. Van a ser lesiones epiteliales circulares con un infiltrado estromal anterior, generalmente asociada a la infección por Staphylococcus, que es parte de la flora normal. Y bueno, aquí tenemos un infiltrado corneal periférico que es pequeño. ¿Cómo podemos diferenciar si este es estéril o es infeccioso? En este cuadro vemos que los infiltrados estériles van a ocasionar una inyección conjuntival mínima, síntomas mínimos, es decir, poco dolor, poca fotofobia, y en el tamaño usualmente son de 1 a 1.5 milímetros y tienden a mantenerse pequeños en el tiempo. En cuanto a la tinción por fluoresceína, vemos que estos infiltrados normalmente no tiñen, o si es que tiñen lo hacen por depósito de manera mínima. El edema en el estroma también está ausente o es mínimo, y en la localización generalmente son de la mitad periférica hacia afuera. No está asociado a reacción en cámara anterior. En cambio, si encontramos un infiltrado de este tamaño, pero que está asociado a síntomas pues mucho más marcados, una mayor inyección conjuntival, tal vez algo de reacción en la cámara anterior, y vemos que en el tiempo comienza a aumentar de tamaño, entonces ya debemos sospechar que este es un infiltrado pues infeccioso. Es por eso importante el seguimiento tanto a las primeras 24 y 48 horas de los pacientes que tengan este tipo de infiltrados. En este artículo se encuentra un pequeño algoritmo sobre cómo enfocar el tratamiento tras observar un infiltrado en pacientes usuarios de lentes de contacto. Uno de ellos dice que hay que reobservarlo a las 24 horas después de retirar el lente de contacto y observar cómo va evolucionando si es que es un infiltrado estéril y no hay cambios ni signos que nos indican que es infeccioso y mejora, entonces no es necesario dar algún tratamiento adyuvante. Sin embargo, si este infiltrado comienza a crecer o se asocia a más reacción inflamatoria circundante, puede tomarse dos caminos, ¿no? Aplicar un ciclo corto de corticoides tópicos, y si es que sigue empeorando, entonces hacer un estudio ya sobre la queratitis bacteriana que puede estar asociada para un posterior diagnóstico y tratamiento. Este es uno de los caminos que se puede tomar. En otro artículo también refieren que ante un infiltrado tan pequeño se puede simplemente remover el lente de contacto, iniciar un ciclo corto de corticoides tópicos, pero observarlo al siguiente día. Normalmente, si es un infiltrado tan pequeño, al siguiente día el paciente va a experimentar mucha mejoría si es que se trata de un infiltrado estéril, pero obviamente si es un infiltrado infeccioso, pues va a seguir igual o peor. Dentro de los cambios inflamatorios asociados también se encuentra la conjuntivitis papilares. Estas papilas surgen por un mecanismo mecánico, es decir, el lente de contacto va a friccionar el tarso superior y hay una respuesta inmunológica también hacia los biodepósitos que se encuentran en el biofilm que se forman en el lente de contacto, que hace que las proteínas naturales de la película lagrimal comiencen a desnaturalizarse, y es así que se forman estas papilas que pueden ser grandes, incluso llegando a ser mucho mayores de 1 milímetro, y haciendo así más difícil el manejo, ya que no va a ser necesario solamente retirar el lente de contacto, sino pues un tratamiento médico, e incluso se ha llegado a describir hasta la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Se dice que a mayor hidrofobicidad de los lentes de contacto va a haber mayor depósito de lípidos, los cuales van a contribuir a que estas papilas se formen con más frecuencia.
Dentro del tratamiento, cuando aparece una conjuntivitis papilar asociada al uso de lentes de contacto, está obviamente retirar reacomodar el ajuste, ver qué tipo de lente de contacto está usando y bueno, un tratamiento similar al de las queratoconjuntivitis vernales y las papilares inducidas simplemente por fenómenos alérgicos, los antihistamínicos, estabilizadores de mastocitos y ciclos de corticoides. Aquí tenemos otras imágenes de cómo pueden ser estas papilas, generalmente en el párpado superior, porque en la biomecánica del parpadeo vamos a ver que es el párpado superior el que ejerce una mayor fuerza sobre la superficie del globo ocular. También se dice que esto está influenciado por la descarga mucosa que puede haber a nivel del párpado superior y al frotar con la superficie del lente contribuye a la formación de estas papilas. Se ha descrito también dentro de los cambios inflamatorios la queratoconjuntivitis inducida por el lente de contacto, o en inglés el denominado CLIC, que es de origen multifactorial. Puede ser debido a una respuesta alérgica a los polímeros del lente de contacto, a que el paciente tenga de fondo un ojo seco que no está siendo tratado adecuadamente, o tenga predisposición a alergias, a conjuntivitis de tipo vernal. En la patofisiología vemos que pues, hay una reacción inmune con aumento de mastocitos, de basófilos, eosinófilos, liberación de mediadores que también pueden incrementar los niveles de inmunoglobulina, tanto E, M y G del complemento y desatando así toda una respuesta inflamatoria inmune. Se ha descrito también que aquellos usuarios de lentes de contacto que usan las soluciones multipropósito pueden olvidar muchas veces el adecuado cuidado de estas, no verificar las fechas de vencimiento o mantenerlas expuestas a temperaturas que no son adecuadas. Todas las soluciones multipropósito están, dentro de sus componentes hay sustancias surfactantes, lubricantes, buffer y preservantes que ayudan a la limpieza y la correcta asepsia de los lentes de contacto. Sin embargo, estas sustancias pueden verse secuestradas en la superficie interna del lente de contacto y luego del uso pueden ser liberadas de manera continua, generando así conjuntivitis, queratitis y tinciones por fluoresceína, que en algunos casos pueden ser transitorias y en otros casos pueden perpetuarse y llevar a una queratitis manifiesta. Se ha descrito el PAD, que es la hiperfluorescencia transitoria. Después de limpiar el lente de contacto con la solución multipropósito, a los 30 minutos o a las 4 horas se puede ver una tinción de un punteado fino, difuso en la córnea. Se resuelve generalmente a las 6 a 8 horas y si es que esto se detecta a tiempo y si es que el paciente manifiesta disconfort, pues hay que retirar el lente de contacto y volver a realizar la asepsia con una solución multipropósito diferente. Se dice que aquellas soluciones multipropósito con base de peróxido de hidrógeno normalmente necesitan usar un neutralizador después de limpiarlas y muchas veces esto puede ser olvidado generando un punteado mucho más intenso. Aquí vemos que también tanto por el tipo de material del lente de contacto, por la solución multipropósito usada, se pueden ver queratitis puntatas y conjuntivitis tóxicas. Ahora, se dice que más del 50% de los pacientes usuarios de lentes de contacto van a tener ojo seco por los diversos mecanismos inflamatorios que ya hemos ido mencionando. Cabe recalcar también que cada lente de contacto en diversos estudios tiene un coeficiente de fricción diferente de acuerdo al material, al diseño, al ajuste y al grado de humectabilidad que se tenga. Se ha descrito la epiteliopatía en limpia parabrisa, que generalmente es en el párpado superior. Esto se ve en el 67 al 89% de usuarios de lentes de contacto. Entonces, ¿en qué consiste esta epiteliopatía? En el margen palpebral superior vamos a ver que hay una zona que divide tanto la parte, la epidermis de
que está por detrás de la línea de las glándulas de Meibomian, y la parte mucosa que está por encima de esta línea, que se denomina la línea de Marx o la unión mucocutánea. Entonces es en esta zona donde podemos ver que tras la tinción con verde de lisamina se puede teñir de manera arcuata, que puede ser muy delgado en aquellos pacientes que tienen poca fricción, o verse bandas mucho más anchas en aquellos que tienen más tiempo de uso de lentes de contacto y lo usan de manera más permanente, muchas horas al día. En la tinción por verde de lisaminofluoresceína se va a ver también que hay una disminución en el break-up time, viendo cómo la película lagrimal se rompe incluso siendo a menor de 5 segundos, ocasionando mucho disconfort al paciente. Otro de los cambios inducidos por los lentes de contacto es el denominado corneal warpage syndrome, y se dice que es un cambio topográfico que ocasiona una alteración en la refracción real debido al uso del lente de contacto. Se ve más frecuentemente en aquellos pacientes que usan lentes rígidos gas permeables de manera diaria, pero también se ha visto en aquellos pacientes que usan lentes de contacto blandos de hidrogel. El tratamiento pues es retirar el lente de contacto, hacer un seguimiento y comparación topográfica y queratométrica, seguido de una refracción. Y valorar el ajuste que tiene el lente de contacto, y siempre educar al paciente de que debe tener su refracción actual para hacer sus lentes aéreos en caso de que esto ocurra. Y bueno, lo que vemos frecuentemente en la emergencia es, por ejemplo, cambios mecánicos asociados a la manipulación, al uso del lente, como pueden ser abrasiones corneales, que pueden surgir simplemente al momento de colocar el lente, insertarlo, o colocarse la gota, retirarlo, ¿no? Muchas veces se pueden encontrar incluso cuerpos extraños debajo del lente de contacto. Otro de los cambios es las tinciones que surgen a las horas 3 y 9. Se dice que la manifestación del punteado en estas zonas es debido al mecanismo del parpadeo, que generalmente va a arrastrar, ¿no?, las micropartículas que quedan entre la superficie del ojo y el lente de contacto hacia este nivel, y denota una mala humectación en el eje horizontal, aquellos pacientes que no usan de manera coadyuvante lágrimas naturales, y se ve más frecuentemente en aquellos con usuarios de lentes de contacto rígidos gas permeables. Dentro de otros cambios mecánicos asociados, se ha descrito pues de manera más rara casos de tos y retracción palpebral, e incluso de masas orbitarias que pueden simular otras patologías inflamatorias en la órbita. Este es el caso de una paciente pues que olvidó el lente de contacto, no lo recuerda, estuvo así por meses, y vemos que aquí el tarso superior genera una conjuntivalización como respuesta del cuerpo extraño al lente de contacto que se encontraba aquí, rígido gas permeable, generando un granuloma. Y pues lo importante ahí es recabar una información específica sobre el antecedente del uso del lente de contacto, pues también estas cosas pueden ocurrir. Y en otro artículo encontré acerca de la deficiencia de las células limbares, células madre limbares, que pueden inducir los lentes de contacto. Sabemos que estas son muy importantes para perpetuar el normal funcionamiento de las células corneales, y en aquellos usuarios de lentes de contacto de larga data se describe sobre todo aquellos que usan lente de contacto más de 5 a 10 años, se pueden ver estos cambios. Se dice que se va a observar un patrón en tinción espiral que va a comenzar en la periferia, y que a nivel de la microscopía por lámpara de hendidura se puede observar que hay una reducción en las empalizadas de Vogt. Sin embargo, esto no es muy específico, porque sabemos que en un ojito normal las empalizadas de Vogt no son visibles en los 4 cuadrantes de manera regular. Sin embargo, otro de los signos asociados a la deficiencia de stem cell es que este patrón de tinción en la periferia va a ser un patrón de tinción tardía, y que, a diferencia de la neovascularización corneal secundaria al uso del lente de contacto,
En la deficiencia de stem cell, el epitelio sí va a estar comprometido y va a teñir, porque las células del epitelio conjuntival tienen una mayor permeabilidad a la fluoresceína. Vemos aquí en estas imágenes que también esa deficiencia de stem cell va a hacer que no se encuentre esa barrera entre la esclera y la córnea, y al verse afectado el limbo, el estroma corneal también va a comenzar a opacificarse debido a la colonización de células epiteliales. Y en estas dos imágenes pequeñas vemos que tras el retiro del lente de contacto, esto puede remitir. Sin embargo, hay algunos casos en que el daño es tan severo y que pues ya no basta simplemente con retirar el lente de contacto, y es necesario hacer otros tratamientos quirúrgicos para restaurar así la viabilidad del limbo. Se puede recurrir al implante de membrana amniótica o a otras técnicas de trasplantes autólogos de células limbares del ojo contralateral o donantes. Y bueno, aquí como resumen vemos todos aquellos cambios que inducen un estrés en la zona limbal epitelial. Aquellos pacientes con lentes de contacto, vamos a ver que hay que explorar muy bien cuáles son las condiciones con las que estos llegan, cuáles son las inflamaciones que pueden tener en la superficie ocular, ya sea problemas de rosácea o disfunción de glándulas de meiomio con antecedentes de alergias, atopías. Hay que tener muchísimo cuidado en aquellos pacientes que ya vienen con esos antecedentes y no impulsarlos, ¿no?, al uso de lentes de contacto, porque generalmente pues no va a estar adecuado. Vemos que los mecanismos que causan microtraumas, ya sea por el parpadeo, por el movimiento normal del lente, también influyen en este estrés epitelial. El ojo seco y los cambios en la composición de la lágrima también están implicados. Y ya vimos en las diapositivas anteriores que tanto las soluciones multipropósito y aquellas preservantes que se usan para la higiene normal de los lentes de contacto también tienen un efecto negativo en lo que es la vitalidad de las células del epitelio, y que normalmente estos lentes de contacto, al ser cuerpos extraños, van a conducir a hipoxia y a cambios metabólicos propios por el simple hecho de ser un cuerpo extraño sobre la superficie. Entonces todo es un conjunto de factores de riesgo para que al final un paciente usuario de lentes de contacto tenga una inflamación crónica que puede conllevar a la deficiencia de células limbares. Y bueno, dentro de las complicaciones infecciosas, vemos en la literatura a través de los años se dice que esto ha disminuido mucho gracias a las infecciones graves han disminuido mucho en su incidencia gracias a la educación que reciben los pacientes usuarios de lentes de contacto. Sin embargo, aquellas queratitis infecciosas, digamos no tan graves, leves a moderadas, siguen siendo muy frecuentes. Se dice que su incidencia es de 2 a 5 por 10.000 al año en los Estados Unidos. Del 10 a 15% de las queratitis bacterianas, tras su resolución, se dice que puede perder de 1 a 2 líneas de agudeza visual. Y bueno, el factor de riesgo más importante es la adhesión y proliferación de microorganismos en la superficie interna del lente de contacto, creando así un biofilm que, pues debido a la hipoxia y relativa que tiene la superficie ocular, hace que estas endotoxinas puedan penetrar el epitelio corneal y conllevar así a una infección. Normalmente los pacientes, pues usuarios de lentes de contacto, como están acostumbrados a una buena agudeza visual con su lente, es un poco difícil de que lleguen a unas infecciones tan graves como estas, pero sí están descritas. Normalmente cualquier lesión en el epitelio pues ya conlleva mucho dolor, disminución de la agudeza visual. Como vimos en el capítulo de córnea, todo paciente usuario de lente de contacto, al tener una lesión ulcerosa, debe ser sometido a estudio microbiológico, sobre todo si esta es mayor de 2 milímetros y se sitúa en la parte central. Debe orientarse al paciente que se debe realizar el cultivo no solamente de la lesión, sino también del lente de contacto, de la solución
multipropósito y del case en el que pues pone el lente de contacto. Otra de las infecciones asociadas y para las que conllevan mayor riesgo el uso del lente de contacto son las queratitis micóticas, que como ya sabemos pues son muy agresivas y de evolución torpida si es que no se le instaura un tratamiento rápido. Generalmente son pues lesiones que vemos que no tienen bordes definidos, que pueden encontrar infiltrados satélites, que hacen hipopión y que tienden a perforarse de manera rápida. Y bueno, las queratitis por acantamoeba, que pues hay que sospechar siempre esta entidad, por eso es muy importante realizar el estudio microbiológico, ya que también estas pueden evolucionar de manera tórpida. El doble anillo que se puede encontrar al examen por lámpara de hendidura no es específico para una infección por acantamoeba, sin embargo sí es sugestivo. Y bueno, eso es todo y ahora doy paso al doctor Mendiola. ¿Cuál se llama? Sí, ahí, entonces acá nomás. Con este. Bueno, una excelente revisión la de la doctora, ¿no? Bastante detallada los aspectos fisiopatológicos de las complicaciones asociadas al uso de lentes de contacto. Este es un artículo de revisión que lo pueden encontrar acá en la biblioteca, ¿no? Y que de alguna manera resume bastante bien todas las complicaciones asociadas al uso de lentes de contacto de manera bastante concreta, ¿no? Sobre todo que es un artículo publicado, ¿no?, por la Asociación de Lentes de Contacto, ¿no?, de los oftalmólogos, ¿no? Algunos datos epidemiológicos en relación a la prevalencia, ¿no? Revisando la bibliografía ustedes van a ver de que las estimaciones de la prevalencia pueden variar mucho, ¿no? Pero una cifra global es más o menos alrededor de 130, 140 millones, ¿no?, de usuarios de lente de contacto a nivel mundial, ¿no? Y la tasa de complicaciones entre complicaciones menores y complicaciones mayores es de alrededor del 30%, ¿no? Pero lo curioso es de que cuando entran ustedes a internet y empiezan a revisar información, pueden encontrar a veces publicaciones en que hablan de tasas de alrededor del 5%, ¿no? Es que mucha de esta información a veces está en manos de las compañías que producen los lentes de contacto, ¿no? Y evidentemente poner estas tasas definitivamente no va a ser de su conveniencia, ¿no? Definitivamente lo que queremos evitar es las complicaciones, ¿no? Y en nuestras manos fundamentalmente es tratar de controlar todos aquellos factores de riesgo. Y empieza justamente primero con una adecuada selección del paciente. A ver, uno de esos factores es la edad. Los residentes, a ver, ¿alguna opinión sobre la edad dentro de los criterios de selección? Una de las limitantes pueden ser las edades extremas pues de la vida, ¿no? ¿Por qué razón? Hablando de niños y de pacientes en la tercera edad. El cuidado y la dependencia. El cuidado y la dependencia, ¿no? Digamos, el ser usuario de lente de contacto exige pues un manejo cuidadoso y responsable, ¿no? Que definitivamente en un niño, digamos, es bien difícil de manejar eso, ¿no? Las indicaciones a veces en los niños son debidas ya a problemas médicos, ¿no?, que requieren el uso
digamos, el lente de contacto de manera mandatoria, digamos, por ejemplo, niños con anisometropías, ¿no? Pero que van a requerir siempre la asistencia de un adulto, ¿no? Y en el caso de los pacientes de la tercera edad es una situación parecida, ¿no? Básicamente, digamos, en ellos es la incapacidad a veces para manipular un lente de contacto, ¿no? Y necesariamente tenemos que recurrir a un familiar, ¿no? Para que los ayude, digamos, a darle mantenimiento al lente y a colocárselo, ¿no? Y eso lo ven ustedes, ¿no? Permanentemente en la unidad de córnea, ¿no? Sobre todo con los pacientes, ¿no? Que usan sus lentecitos por indicación médica por una queratopatía bulosa o una distrofia de Fuchs, ¿no? Usualmente nosotros tenemos que hacerle el cambio de lente, hacerle la limpieza, ¿no? ¿Qué otro factor de riesgo podrían considerar cuando están seleccionando a sus pacientes? ¿Ah? La ocupación, ¿no? La ocupación del candidato, ¿no? O sea, definitivamente no va a ser un buen candidato, ¿no? Aquella persona, pues, que por su trabajo, ¿no? Está expuesto, pues, ¿no? a cuerpos extraños, ¿no? Como este agricultor o este trabajador molinero, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración esos criterios. Acá un poquito exagerando la nota, ¿qué podrían decir si les llega un paciente en esas condiciones, ¿no? Patrones de higiene, como dice la doctora, ¿no? El uso del lente de contacto, pues, como les decía, ¿no? Requiere, pues, de un manejo bastante cuidadoso, ¿no? Y de que hayan, pues, garantías amplias de un manejo cuidadoso y aséptico, ¿no? Ahora, ¿qué otro factor de riesgo pueden considerar, teniendo en consideración estas fotografías? Esto es importantísimo, ¿no? ¿Qué ven acá? Es una úlcera corneal herpética, ¿no? Acá, mirando los párpados y mirando la lesión, una rosácea, ¿no? Y acá, una blefaritis posterior o una disfunción de las glándulas de meigomio, ¿no? Acá ven ustedes una reacción papilar bastante significativa, ¿no? ¿Qué le llevaría a pensar? Obviamente, si no es un usuario de lente de contacto, probablemente un problema alérgico, una atopia, ¿no? Entonces, todas estas entidades son entidades crónicas inflamatorias, ¿no? Recurrentes, ¿no? Eso hace que estos pacientes no sean los mejores candidatos para usar un lente de contacto, ¿no? Porque hay potenciales complicaciones con estos pacientes, ¿no? La selección precisa del lente de contacto, ¿no? Eso ya va a depender de la expertise de cada uno de nosotros, ¿no? Lo real es de que no todos nos vamos a dedicar muchas veces a la adaptación de lentes de contacto, ¿no? Estamos hablando sobre todo aquellos que requieren de un mayor entrenamiento, como por ejemplo la adaptación de lentes de tóricos o gas permeable, ¿no? Que nos obliga a tener una cajita de pruebas, ¿no? Y cierta, digamos, experiencia en el manejo de estas adaptaciones, ¿no? Sobre todo si son complejas en pacientes con queratocono o astigmatismos altos, ¿no? Entonces lo recomendable a veces es
trabajar siempre con un colega, ¿no?, que tenga experiencia en adaptación en ese tipo de lentes, ¿no?, y referirlo, ¿no? Esto quizás es lo más importante, ¿no? Uno de los factores de riesgo que mayor impacto puede tener en la población es la desinformación de los usuarios de lentes de contacto, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad informarlos lo mejor posible, ¿no?, en relación a los riesgos del uso de lentes de contacto, como dijo la doctora, la frecuencia que debe usarlos, el mantenimiento que debe darles, ¿no?, con las soluciones conservadoras, preservantes. Eso tiene una importancia, digamos, capital. Como dijo en una charla pasada el doctor Álvaro, tienen que hacerle ver a sus pacientes, ¿no?, de que el lente de contacto es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, por más que sea, digamos, un lente de uso prolongado, uso extendido, ¿no?, es siempre conveniente decirles, ¿no?, que se los retiren en la noche, ¿no? Esa es la mejor medida preventiva y de control de riesgos para evitar estas complicaciones, sobre todo las infecciosas, ¿no? Los estuches y las soluciones, y en particular los estuches, como mencionó la doctora, es un foco de infección permanente, ¿no? Y sobre todo, digamos, en poblaciones como la nuestra, ¿no?, en que hay mucha informalidad y desinformación, ¿no? En el artículo de revisión habla de tasas de contaminación del estuche que están encima del 70% en usuarios de lente de contacto asintomáticos, ¿no? Inclusive acá nosotros lo vemos en el día a día, ¿no? A veces llegan pacientes, usuarios de lente de contacto, ¿no?, y se van a la consulta y les pregunta, ¿y tu lente de contacto? ¿No? Porque llegan sin el lente de contacto puesto. Acá lo tengo, doctor, me lo he quitado porque venía a consultoría. A ver, póntelo, ¿no? Saca el container de lente de contacto y la verdad que es una mugre, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Yo realmente le hubiera tomado una foto, ¿no?, para esta clase, ¿no? Y esa es parte, digamos, de nuestras costumbres, ¿no? A veces que están muy arraigadas dentro de la población general, ¿no? Y eso es de altísimo riesgo, ¿no? Inclusive las soluciones para lentes de contacto, ¿no?, pueden ser susceptibles de contaminación, ¿no? Siempre hay que evitar tocar la punta de los frascos con los dedos, ¿no? ¿Por qué? Porque las concentraciones de los componentes aseptizantes varían en las soluciones, ¿no? Muchas veces los fabricantes bajan las concentraciones de los aseptizantes con la idea de que se produzcan menos efectos adversos, ¿no?, reacciones inflamatorias, ¿no?, del paciente. Entonces, pueden ser susceptibles también de contaminación. Pero quizás el mayor factor de riesgo en nuestro medio y quizás en otros países también es la informalidad, ¿no?, y la falta de control en la venta de estos lentes de contacto, ¿no? Este es un collage, ¿no?, con una pequeña parte de todos los comercios informales o ópticas, ¿no?, que se dedican pues no solo a la comercialización de gafas y al expendio, digamos, de monturas, ¿no?, sino muchas de ellas se dedican también a la venta, ¿no?, y adaptación, entre comillas, de lentes de contacto, ¿no? Entonces, mientras ustedes están acá quemándose las pestañas, ¿no?, viendo toda la fisiopatología, ¿no?, asociada al uso de estos lentes, ¿no?, vemos pues que en estos establecimientos se venden libremente, ¿no? Esto también es un problema, ¿no?, mayor, ¿no? Y
en Estados Unidos también lo han tratado y ha sido motivo de toda una serie de publicaciones, ¿no? Porque a través de todas estas aplicaciones, ¿no?, que hay en internet que uno puede comprar directamente, ¿no?, pedirlos hasta de la China, ¿no?, y les llegan a su domicilio, ¿no?, sin ningún control. Ahora tenemos algunos ejemplos, ¿no? Muchos de ustedes conocerán estas páginas, ¿no? Plinio, ¿no? Hay venta libre de lentes de contactos estéticos. Mercado Libre, que es una página muy popular acá en nuestro medio también, expendio de todo tipo de lentes de contacto, ¿no?, y soluciones. Entonces, de alguna manera, en los Estados Unidos, las autoridades de salud tratan de hacer frente, digamos, a este tipo de comercio, ¿no?, que es bien difícil de controlar, ¿no?, y tratan de hacer publicaciones de este tipo en las redes, ¿no?, en las cuales pues alertan a la población de los riesgos potenciales de usar lentes de contacto que no están aprobados por la FDA, ¿no?, y de los riesgos potenciales, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, se ha popularizado mucho el uso de lentes de contacto decorativos, ¿no?, en las celebraciones estas del Halloween, ¿no?, se colocan lentes, ¿no?, que simulan, ¿no?, ojos de vampiro y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces se les insiste, ¿no?, a los usuarios, ¿no?, de que el expendio de todos estos lentes no tienen que ser bajo receta médica, ¿no? Coloqué también este factor de riesgo, ¿no? Es relativo también, ¿no? El avance tecnológico como factor de riesgo, ¿no? Sabido es por todos ustedes, ¿no?, que las grandes empresas, ¿no?, fabricantes, ¿no?, de dispositivos médicos, ¿no?, están en permanente producción o cambios, ¿no?, en el tipo de dispositivos que se usan, ¿no? Y quizás el ejemplo más común lo vemos en los lentes intraoculares, ¿no? Desde la década de los 50, 60, ¿no?, se ha venido trabajando en los implantes intraoculares, ¿no? Y hemos visto a través de los años, ¿no?, que muchos de esos implantes, ¿no?, se les dan de baja, ¿no?, porque empiezan a producir toda una serie de problemas y complicaciones. Entonces, uno de estos dispositivos, ¿no?, que se ha popularizado ya mucho en los últimos años es el uso de los lentes esclerales, ¿no? Y se ha popularizado justamente pues porque de alguna manera nos ha ayudado a resolver problemas refractivos sumamente difíciles de manejar, ¿no?, como los astigmatismos irregulares, ¿no?, secundarios a traumas, o astigmatismos irregulares por queratocono o posoperados de anillos, ¿no?, que son muy difíciles de corregirlos con gafas e inclusive, ¿no?, con los lentes de contacto de gas permeable convencionales, ¿no? La adaptación del paciente es bastante difícil, ¿no? Entonces el resultado refractivo realmente a veces es espectacular, ¿no? Y el paciente prueba este lente, ¿no?, y a pesar de las incomodidades para colocárselo, ¿no?, el resultado, digamos, visual es tan bueno que no quieren dejar el lente, ¿no? Pero se habla de muy poco, ¿no?, de los riesgos potenciales, ¿no? Y en ese sentido han aparecido ya publicaciones, ¿no?, de contaminaciones y queratitis, ¿no?, infecciosas, dentro de ellas la queratitis por acantomeba, ¿no? Este es un artículo publicado por el doctor Belfort, ¿no?, de la Escuela Paulista, ¿no?, que presenta una serie de acá de 3 casos, ¿no?, de usuarios de lente de contacto escleral, ¿no?, que se contaminaron con acantomeba, ¿no? En este artículo ellos tratan de hacer un análisis de los factores de riesgo, ¿no?,
que pudieran haber estado asociados al uso de estos lentes esclerales, ¿no? Y dentro de las conclusiones a las que llegan, ¿no?, es que los cambios hipóxicos que pueden generar este lente, ¿no?, porque es un lente que se fija en la esclera, ustedes habrán visto, ¿no?, y casi no se mueve, pues, ¿no?, está ahí fijo como una ventosa, ¿no? Entonces el recambio del film lagrimal, ¿no?, del lente es mínimo, ¿no? Entonces eso genera hipoxia, lesiones en el epitelio, y potencialmente son puertas de entrada, ¿no?, para la acantomega, ¿no? Ahora, el uso de grandes cantidades de solución salina para fijar el lente, ¿no? El tema del manejo de este lente es estar rodeado de toda una parafernalia tremenda, ¿no? O sea, muchos pacientes manejan frascos de solución salina, dispositivos, ¿no?, para coger el lente, ¿no?, con pequeñas ventosas para colocarlo, ¿no? Entonces supone mucha manipulación, ¿no?, y eso incrementa pues el riesgo de contaminación, ¿no? Muchos fabricantes al parecer recomendaban, en vez de dejar toda la noche el lente en una solución aseptizante, tenerlo en solución salina, ¿no?, lo que es un problema también, ¿no? Lo importante también es que el espacio si ustedes ven acá, este es el lente escleral, ¿no?, y el espacio entre el lente y la córnea se comporta pues prácticamente como un reservorio cerrado, ¿no?, donde casi no hay circulación, ¿no?, durante las 10 horas, digamos, que pudiera tener el paciente puesto este lente, ¿no? Entonces ellos consideran pues que eso también podría ser un factor de riesgo significativo, ¿no? Estos son otros artículos que también hablan, ¿no?, de complicaciones relacionadas, ¿no?, en este tipo de lentes, fundamentalmente complicaciones relacionadas por el manejo, ¿no?, de toda esa parafernalia para colocarse el lente, manejar las soluciones, ¿no? En relación a todo eso se describen complicaciones también. Por último, acá también otro artículo en que hablan del impacto, ¿no?, que pueden tener estos lentes sobre la presión intraocular, ¿no?, sobre todo si son lentes esclerales de diámetros grandes, ¿no?, por encima de 15 milímetros, ¿no? En este artículo básicamente hablan de lentes esclerales de menor diámetro, ¿no?, 15 milímetros o un poquito menos, ¿no?, en que, bueno, según ellos, trabajando con ese diámetro no se han descrito incrementos de la presión intraocular, ¿no?, por el uso de lentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es para llamar la atención sobre estos nuevos dispositivos, ¿no?, que hay que manejarlos también con prudencia, ¿no? Y este es un caso del servicio, ¿no? Diría yo, es el primer caso, ¿no?, que hemos tenido de una contaminación con acantomeba en una paciente usuaria de este tipo de lentes, ¿no? Fue una paciente operada, ¿no?, de queratocono, ¿no? Es un trasplante, y que, bueno, ¿no?, alcanzaba en el postoperatorio una corrección más o menos aceptable, ¿no?, con gafas, ¿no? Estamos hablando de un 20-50, ¿no?, porque quedan usualmente con astigmatismos muy altos o astigmatismos irregulares, ¿no? Entonces venía usando alternativamente un lente de gas permeable, ¿no? Pero en estos astigmatismos altos el lente se mueve mucho, lo toleran pocas horas, ¿no?, y se le dio la opción de un lente escleral, ¿no? Se lo adaptaron y bueno,
para ella el resultado era espectacular, ¿no? Porque alcanzaba una calidad de visión, llegaba prácticamente casi al 20/20, ¿no? El tema es que después de más o menos año y medio de uso, ¿no?, llegó con una lesión, ¿no?, bastante sugerente a queratomea, ¿no? Acá ya la úlcera está bastante avanzada. Esta foto fue tomada más o menos a los 4 meses, ¿no? Y realmente es un problema para el paciente devastador, ¿no? Y para cualquiera de ustedes, ¿no?, es hacerse la idea que van a cargar con una mochila de meses, ¿no? Meses, ¿no? En la actualidad esta paciente ya va a cumplir casi un año, ¿no? El caso se está resolviendo después de un vía crucis, ¿no? Eso, como les decía, fue más o menos a los 5 o 6 meses aproximadamente, ¿no? Una lesión bastante amplia, ¿no? Y tenía casi todo el botón corneal. Esto fue ya más o menos alrededor de octubre del año pasado, ¿no? A los 8 meses, básicamente por el cuadro inflamatorio crónico, ¿no? Porque es un ojo que está permanentemente inflamado, desarrolló una catarata intumescente, ¿no? Eso es lo que pueden observar ustedes, ¿no? Inclusive el iris, ya casi el iris en la periferia está tocando la cara posterior de la córnea, ¿no? O sea, era una catarata intumescente gigantesca, ¿no?, que prácticamente ocupaba toda la cámara anterior del globo, ¿no? Entonces, en esas condiciones, la paciente viajó a Bascom Palmer, porque estábamos hablando de una paciente que tenía medios económicos, e inclusive en todo momento se le manejó o se llevó el tratamiento médico siguiendo el protocolo de Morphine, ¿no? Y nunca le faltó alguno de los medicamentos específicos que se utilizan en el tratamiento de la acantomía, como el Prolene, la clorexidina. Bueno, eso sí podemos conseguirlo acá, ¿no? Entonces el tratamiento médico fue estricto, ¿no? Pero al cabo, pues como les digo, de unos 7 meses, ¿no?, desarrolló ya complicaciones también asociadas a la inflamación crónica, como esa catarata secundaria, ¿no? En Bascom Palmer le hicieron una extracción a cielo abierto de la catarata, preservaron la cápsula posterior, prácticamente el ángulo quedó cerrado, ¿no? Afortunadamente hasta el momento. La presión se puede manejar con antiglaucomatosos, pero aproximadamente a las 3 semanas aparece este infiltrado sobre el botón corneal. Y ya mostraba este defecto epitelial, ¿no? Entonces definitivamente se estaba pensando, pues, en una reactivación, ¿no?, del problema, ¿no? Inclusive fíjense cómo progresaron los infiltrados y empezaron a soltarse algunos puntos, ¿no? Afortunadamente el botón corneal empezó a vascularizar de la porción inferior donde están los puntos y empezó a desarrollar vascularización profunda estromal, ¿no? Y estamos más o menos ahora a unos 2 meses de iniciado este cuadro y como que ya se está resolviendo, ¿no?, gracias a la vascularización profunda, ¿no?